Chicos, es feo, yo sé que es feo porque es como, oh, loco, esta mina siempre se agranda. Siempre habla de lo mismo. No, siempre arranca con, se los dije y tengo razón. Es verdad. Pero cuando tenés razón, tenés ¿Qué razón. quieren que haga? Otra cosa no hay. Bueno, no, a ver, lo que pasa, quiero decir lo siguiente, que me gusta porque yo digo algo y después escucho que, bueno, que las autoridades también dicen lo mismo. No sé si, ¿por qué la próxima vez no ponemos esto? No sé, como de otra forma. Bueno, chicos, el asunto es así. Tal como habíamos hablado, empiezan a subir los casos, ¿está bien? O sea, estamos replicando esa situación que sucedió entre el primero y el segundo pico. Ya nos había dicho Quirós que íbamos a tener un tercer pico, cosa que nos molestó bastante, porque dijimos, a ver, ¿y vos no vas a hacer nada para evitarlo? La respuesta fue no. O sea, voy a abrir la escolaridad presencial, voy a habilitar que la gente venga de otros países, voy a habilitar que la gente no se controle, voy a demorar la vacunación, voy a, etcétera, ¿no? Entonces, estaba claro que si nosotros aumentamos la circulación y no realmente no nos controlamos, no mantenemos la distancia, la ventilación, ¿no es cierto? Más que nada, bueno, con la variante Delta dando vueltas, porque está bien, había aparecido unos casos en enero y para junio no había tantos, entonces les hasta llegaron a elucubrar que un sector de la población se había infectado con la variante Manaos, entonces nos había dado una protección para la infección por la variante Delta y por eso era que habiendo pasado tanto tiempo no hubiera variante Delta. Pero eso ¿qué tenía que ver? Tenía que ver con que evidentemente cuando vos cerrás fuerte, como pasó las 2 veces en julio, te provoca una baja de casos. O sea, la estabilización y empiezan a bajar. Sobre todo si sostenés la sectorización de la circulación, cosa que ya la segunda vez no pasó, porque como estábamos con la vacuna y los datos eran estos, de que sí, está bien, hubo Delta, pero no explotó en todo este tiempo, y obviamente los datos con la Delta son esos, ¿no? De que, digamos, si uno con la variante original contagiaba a 10 personas, en este caso va a contagiar a 30, ¿está bien? Entonces, desde ese punto es muy importante cuando se la deja correr. ¿Y qué iba a pasar si la dejaban correr más que empiece a predominar y en algún momento empiecen a subir los casos? No hay forma de que eso no suceda. Pero, digamos, ¿cuál puede ser la diferencia? Bueno, la diferencia puede ser la gente que lo padezca gravemente. ¿Qué es lo que nos interesa? O sea, nosotros ya le dijimos, si esto fuera una gripecita que realmente no pasa nada, obviamente lo mejor sería que todos nos infectemos en la misma semana, inclusive, mirá lo que te digo, así nos sacamos el problema de encima. Pero como esto tiene un porcentaje de gente que sí se va a poner grave, y si se pone grave y ocupa un lugar, además se puede morir, o se puede quedar afuera si se ocupan muchos lugares de golpe, pero que además no tiene que ver solamente con la edad o con ser diabético o lo que sea, porque cuando algo le sucede a millones de personas, pasan cosas que vos no preveías si pasaban a 100 personas, ¿está bien? Por ejemplo, que un joven se muera. Entonces nosotros empezamos a ver en el segundo pico que la gente era mucho menor. Ya la gente no era como el primer pico de 65 para arriba. No, ya era de 65 a 30. Hoy nosotros tenemos con la primera dosis más del 75% vacunados. Y con una segunda dosis más del 50%. O sea que estamos alcanzando con la primera dosis la inmunidad de rebaño. Pero cuando yo vacuné al 75%, tengo un 25% que no vacuné. Y si ese 25% que no vacuné, que son millones de personas, se empiezan a exponer, por más que el número del que hablamos, que se van a poner graves, sea menos del 1%, menos del 1 del 1000, menos del 1 en 10.000,
Si son millones, estamos hablando de miles de personas enfermas en un número, en un periodo que otra vez van a colapsar. Desde ya que por eso se sostiene los controles, por eso se hacen los testeos. Y vos podés palpitar que en este momento realmente no están subiendo y esto está impactando en el sistema de salud. O, por ejemplo, no estás viendo las colas que veías en otro momento, ahora no las estás viendo. De acá a unos meses las vamos a volver a ver. Pero quiero decir que eso no está pasando ahora y nos están mintiendo, ¿está bien? Pero sí va a pasar. Y si va a pasar, ¿por qué va a pasar? Va a pasar por esto que hablamos, porque son los que están entre los 18 y los 30 años, la mayoría que están circulando, que no se quieren cuidar y que no se quieren vacunar. Entonces, lamentablemente, es ahí donde va a impactar. Y lo que les decía, en la medida que se controla, cuando se empiece a ver la subida de casos y la subida en la ocupación de camas, obviamente, más allá de si hoy el gobierno dice que no va a apelar a cerrar, bueno, vamos a ver. O sea, eso no es un triunfo o una derrota, eso es una necesidad. Eso es una estrategia para realmente, lograr por lo menos que el sistema no se sature y que la gente no se muera por falta de atención. Pero en esto de que, por ejemplo, cuando nos decía otra vez el gobierno de la ciudad que las escuelas no contagian, que los chicos no tienen... Cuando la cara rota, porque ahora me vuelvo a acordar, la cara rota de Vidal nos dice que ellos protegieron a los chicos porque fueron a la Corte Suprema a pedir que levanten la restricción de la escolaridad presencial. Se ha duplicado el número de casos graves de chicos de internaciones por casos graves de COVID. Entonces, esto es lo grave. Que se diga eso y que se interprete lo que está pasando de esa forma, ocultando lo que realmente se está viniendo en ese sentido, si se sigue con la obligatoriedad, la compulsividad a la escuela presencial, bueno, realmente es muy grave y deberían pagarlo con cárcel, porque hay una deshonestidad intelectual y una falsedad ideológica, pero que en este caso no es que nos van a hacer votar a alguien que nos va a defraudar, digamos, monetaria y económicamente y en lo que sea. Estamos hablando de que van a mandar a morir a nuestros chicos. Y yo, lo que a mí más me preocupa es que nosotros, cuando empezamos, que esto se daba en los adultos o en las personas mayores, mayoritariamente, y que en algún momento empezaron a ocupar, porque los números empezaron a crecer, y hubo mucha necesidad de profesionales para atender a la gente. Entonces los pediatras, muchos pediatras, porque muchas pediatrías se cerraron para hacer terapias de COVID. Así que muchos pediatras se tuvieron que poner a disposición de médicos terapistas de adultos para, digamos, tratar a los pacientes. Bueno, yo lo que espero es que no tengamos los médicos de adultos empezar a aprender los valores de pediatría. Y esto, como todo, sigue estando en tus manos, gordito. Nos vemos el viernes que viene.